La mañana comenzó con un estruendo suave, una especie de susurro del destino que se manifestó en el jardín de la casa de los Stevens. Samantha, con su elegancia natural, va esa paciencia infinita que solo una esposa con talentos especiales podría poseer, observó el descenso accidentado de su querida tía Clara. El aterrizaje no fue precisamente digno de una entrada triunfal, pero en aquel hogar, lo extraordinario era simplemente parte de la rutina diaria. Samantha se acercó con rapidez, extendiendo sus manos para ayudar a la anciana dama que intentaba recuperar el equilibrio entre los restos de madera y flores. ¡Qué aterrizaje!, exclamó Samantha con una mezcla de preocupación y asombro en su voz. Clara, querida, ¿estás bien? La tía Clara, ajustándose el sombrero y parpadeando con cierta confusión, respondió que sí, aunque de inmediato confesó que no lo sabía con certeza. Se preguntaba de qué había sido el impacto. Samantha, mirando a su alrededor, suspiró con una sonrisa resignada. Me alegra que hayas venido, dijo, aunque Terry no está. Fue a Boston a un negocio importante. La tía Clara asintió, afirmando que ya lo sabía. Samantha se sorprendió un poco preguntándole cómo era posible que lo supiera, pero antes de que la charla se desviara, Clara preguntó por la pequeña Tabata. Samantha le aseguró que la niña estaba muy bien y que tenían planes de ir al parque en cuanto ella terminara de medir el gazebo. La palabra resonó de forma extraña en los oídos de la tía. ¿Qué?, preguntó con curiosidad. Gazebo, repitió Samantha señalando la estructura que Clara acababa de atravesar accidentalmente en su descenso. Samantha explicó que era como un kiosco, a lo que la tía Clara razonó que debía ser lo mismo atravesar un gazebo que un kiosco si el resultado era el mismo desastre. Con un espíritu amable, Samantha invitó a su tía al parque con ella y la bebé. Clara aceptó con mucho gusto, aunque acordaron que sería un poco más tarde. En ese momento Samantha aprovechó para pedirle un favor muy especial: ¿me harás el favor de cuidar a la nena mientras voy al banco? Clara aceptó de inmediato. Samantha explicó que había sido autorizada por Darren durante su ausencia para pedir un préstamo bancario. Estoy muy impresionada, confesó Clara, pero no entiendo bien el propósito. Samantha, con la determinación de una mujer que desea mejorar su hogar, le explicó que el préstamo era para demoler el viejo gazebo y construir una habitación nueva y espaciosa. La tía Clara, con un deje de nostalgia, comentó que ojalá lo hubiera sabido antes, pues si hubiera tenido noticia de que iban a destruir aquello, habría tratado de ayudar a su llegada de una forma más directa. Ese lugar, después de todo, era donde siempre se sentaban a disfrutar de las tardes. Al llegar al parque, la atmósfera era de una paz absoluta. «Qué lugar tan agradable, de verdad», comentó Clara mientras observaba los árboles y el césped verde. Se cruzaron con una mujer que paseaba con su hijo. «Buenos días, señora», saludó Samantha con cortesía. La mujer respondió al saludo comentando lo linda que era la pequeña Tabata. Sin embargo, la armonía se rompió brevemente cuando Tabata, con la curiosidad propia de su edad, se sintió atraída por un juguete ajeno. «No, Tabata, no te pertenece», advirtió Samantha con suavidad pero firmeza. El otro niño, un pequeño llamado Cole, quería beber agua, y su madre comentaba que el niño tenía tantos juguetes que casi podría poner una tienda. Tabata, ignorando las advertencias, se acercó a un juguete en particular. «Caballito», exclamó la niña. Su madre la corrigió de inmediato, explicándole que no era un caballito, sino un elefante. «Un elefante», repitió la niña con fascinación. Samantha le recordó que no debía tomar lo que no le pertenecía, pues eso era una conducta muy mala. La tía Clara intervino, reforzando la lección de una manera un tanto pintoresca, diciendo que se le pondría la nariz ganchuda si seguía portándose así. De repente ocurrió algo inesperado. La madre de Cole se alarmó ante lo que consideró un atrevimiento. Samantha intentó disculparse, sugiriendo que si a la niña le gustaba tanto el juguete, tal vez deberían comprarle uno igual. «Señora, permítame explicarle, fue solo un accidente», insistió Samantha. Pero ante la mirada severa de la otra mujer, Samantha buscó palabras más precisas, calificándolo como un inevitable suceso o infortunadas circunstancias. La mujer, difícil de complacer, se marchó murmurando sobre sus tractoras de juguetes y accidentes. Mientras tanto, en el mundo de las finanzas, la situación era más rígida. Samantha se presentó ante el señor Scranton, el presidente del banco. Ella explicó que en realidad era su esposo quien debía pedir el préstamo, pero que un imprevisto asunto le había impedido asistir.
Yo vine en su lugar para dar los informes necesarios, los informes básicos, explicó Samantha con la esperanza de sonar profesional ante los banqueros. En la oficina también se encontraba el señor Hawkins, un empleado meticuloso y desconfiado. Hawkins acababa de terminar un informe sobre otros clientes, los Nelson Fraser, y recomendaba bajo ninguna circunstancia prestarles dinero debido a referencias deficientes en su comportamiento. Scranton parecía dudar, comentando que parecían personas sensatas, pero Hawkins sentenció que él no confiaba en lo que veía en la superficie, sino que se adentraba en los detalles. Cuando Samantha entró a la oficina como la señora Stevens, esposa de Darren Stevens, Hawkins la observó con cautela. Samantha mencionó que era su primera vez pidiendo un préstamo en ese banco, aunque admitió con simpatía que en casa usaban los calendarios de la institución. El propósito del préstamo, explicó, eran modificaciones caseras, construir una habitación y un gazebo. Ante la confusión de Scranton sobre el término, Hawkins intervino con aire de superioridad, explicando que un gazebo era una palabra rara y pasada de moda que muy pocas personas usaban actualmente para referirse a una especie de estructura pequeña. La situación cambió drásticamente cuando Samantha mencionó que su esposo trabajaba en la agencia de publicidad de MC Manitate. Scranton se iluminó al escuchar el nombre, pues la cuenta de su hermano era una de las más importantes de la agencia. «Bienvenida a bordo», exclamó el banquero con entusiasmo. Al enterarse de que Darren había escrito la famosa frase vendedora para la super sopa rica, la sopa que le abre la boca y que no pica, Scranton quedó totalmente convencido. Conociendo también a Larry Tate, el jefe de Darren, el préstamo fue aprobado casi de inmediato, quedando solo unas cuantas formalidades por llenar. Scranton, en un gesto de confianza, ordenó a Hawkins que inspeccionara el domicilio de los Stevens esa misma tarde como una simple formalidad. De regreso en casa, Samantha compartía su alegría con la tía Clara. Todo salió muy bien en el banco, le contó. Sin embargo, se encontró con una escena extraña. Clara estaba